¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, como siempre, aquí desde Vinomundo, en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. En ocasiones solo nos preocupamos por los partidos políticos cuando estamos en elecciones. Después de eso los menospreciamos, los desdeñamos, nos parece que no son importantes. Algunos decimos ser demócratas, que creemos en la democracia, y no nos damos cuenta que los partidos políticos son fundamentales para un proceso democrático, para una vida democrática. Sin embargo, no hay duda que en nuestro país han venido en crisis los partidos políticos. Entran en crisis cuando ganan, entran en crisis cuando pierden. Esto porque muchas veces no son instituciones en el buen sentido del término. Sobre ese tema vamos a hablar el día de hoy. Ya regresamos. Para el tema que les propuse en la presentación del programa, busqué no solamente gente que conozca desde el punto de vista formal cómo se hace un partido político, cómo vive un partido político, sino también personas que en la práctica están imbuidos en un partido político. Los invitados de hoy son el doctor Rosay Rosales, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Costa Rica y experto en temas de partidos políticos, no solo aquí, sino a nivel latinoamericano. Don Danilo Cubero, quien fuera diputado en la Asamblea Legislativa y que hoy es el presidente del partido Movimiento Libertario. Y el abogado don Pedro Muñoz, que hoy es presidente del partido Unidad Social Cristiana. Con ellos tres vamos a hablar a profundidad del tema de los partidos políticos, pero antes los invito a brindar por nuestro país, a desearles éxitos a ustedes y a la nación, y bienvenidos. Ya regresamos. Aló, Banca Fácil del Banco Popular. Creo que ya es hora de comprarme un carro. ¡Qué bien! Tenemos nuevos préstamos personales con mejores condiciones. Y dígame que bajaron las cuotas. Por supuesto, las bajamos. ¿Y si me alcanza? Claro, ahora le prestamos más. Muchas gracias. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que es fumar, yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontera que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar. Fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar, no podía dormir. O sea, me estaba matando. Y gracias a Dios, pues me arrimé a un programa que estaba haciendo la Caja del Seguro. Vi a una doctora que estaba ahí. Yo le duro 2 horas haciendo hula hula. Se puede dejar de fumar, es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1,200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Yo empezaría con Rosay, consultándole si tuvieses que hacer un diagnóstico de los partidos políticos en Costa Rica y compararlo con América Latina. ¿Qué diagnóstico harías vos de estas instituciones tan importantes para la democracia?
quizás llegar a un lugar que pareciera ser común en este momento, hablar de que los partidos políticos, y yo diría que casi todas las instancias de representación y mediación y articulación de intereses tradicionales en el planeta, y particularmente en América Latina, sufren o están viviendo, para no hablar de sufrir, una etapa decisiva, para no hablar de crisis también. En algunos foros se ha dicho que los partidos políticos, si están en crisis, este debería ser un punto de partida para su reconversión, fortalecimiento y modernización, y no un punto de llegada, ¿verdad? Entonces me parece que el caso del sistema de partidos políticos en Costa Rica y cada unidad partidaria están frente a ese proceso de reestructuración en virtud de los cambios que han sucedido en la sociedad. Eso como gran telón de fondo, pero debemos recordar que además cada partido político es una unidad singular en sí, ¿verdad? Pueden haber una gran cantidad de elementos de contexto, normas o reglas del juego desde el punto de vista jurídico que hacen que los partidos políticos se mantengan bajo un estándar similar, pero que en su propia dinámica interna y que, apelando justamente al principio de autorregulación, hace que estos procesos tengan características igualmente singulares. Y en ese sentido, y es mi segunda gran reflexión, me parece que en la mayoría de los partidos costarricenses, y desde hace ya aproximadamente 15 o 20 años, la gran mayoría de ellos sufren déficit importante de institucionalidad, rangos muy distintos de democracia interna e igualmente situaciones muy disímiles desde el punto de vista de otras dimensiones como la programática o la transparencia, petición y rendición de cuentas. Desde esa perspectiva que Rosay nos muestra de los partidos políticos, vos que has estado, Danilo, no solamente en la Asamblea Legislativa como jefe de fracción, sino que ahora sos presidente del Movimiento Libertario, un partido que disminuye sustancialmente su representación en la Asamblea Legislativa y que uno podría decir que necesita reestructurarse, como decía Rosay. ¿Están ustedes en ese proceso? De ese diagnóstico que nos hace Rosay, ¿en dónde ubicas vos el Movimiento Libertario y en general los partidos políticos nuestros? Bueno, me parece que es muy clara la situación transitoria histórica que vivimos los partidos políticos, pero no puede llevarse esto de la mano al resultado de la última elección en Costa Rica. Yo creo que la última elección en Costa Rica fue un proceso totalmente atípico que más bien tendría que analizarse como un fenómeno social más que una coyuntura histórica política. Y esto pues me lleva a plantear lo que realmente nosotros esta noche venimos a conversar, que es el tema de los partidos políticos. Los partidos políticos definitivamente tienen que dejar de ser un fin en sí mismos, tienen que reestructurarse, tienen que reconvertirse, pero nos encontramos con otra gran realidad. La ciudadanía no quiere participar de los procesos políticos, hay una apatía enorme en la ciudadanía. Yo le puedo decir a usted que el Partido Movimiento Libertario se encuentra estructurado en todos los distritos y cantones de este país con representación, con personas totalmente identificadas, pero venir a generar una participación directa y que la gente se sienta que forma parte de una transformación social, porque tenemos que entender que es el vehículo que permite fortalecer nuestro sistema democrático, llámese Partido Movimiento Libertario, llámese Unidad Social Cristiana o llámese como se quiera llamar el partido político, es este vehículo que lleva de la mano el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Y la gente pues lo ve, la gente lo entiende, pero a la hora de participar la gente dice que vaya otro, que participe otro, y es aquí donde hay una gran dificultad. Y luego definitivamente esto sí creo yo, hoy todo Latinoamérica y creo que el centro de Europa está viviendo un tema donde los partidos políticos tenemos que plantear ideológicamente qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer. Ya la ambigüedad ha cansado. Decía que la falta de transparencia, sí me parece que ha habido falta de transparencia en los partidos políticos, el cambio en la legislación interna con relación a lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones en el rendimiento de cuentas le ha costado adaptarse a los partidos políticos, y no porque haya ese deseo de hacer malversación de fondos públicos, sino porque es una nueva forma de administrar recursos públicos y una legislación que incluso prácticamente a todos los partidos políticos les sorprendió y les hizo de una u otra manera incurrir en algunas situaciones que hoy pasan incomodidades en investigaciones y demás, pero bueno, es parte de la labor que tenemos las personas que estamos al frente de los partidos políticos y de venir a construir, y que creo que aquí juega un papel muy importante la prensa, los medios de comunicación.
deben hacer conciencia que si bien es cierto, los partidos políticos han cometido errores, también hay un aporte muy positivo a la sociedad y que no conviene seguir borbandeando a los partidos políticos, seguirles atacando, seguirles señalando de manera inquisidora. Por supuesto que no hay que alcahuetear, por supuesto que no hay que ocultar, que la prensa ha jugado un rol muy importante en la denuncia pública, pero de la denuncia a la inquisición no debemos de cometer ese gran error. Pedro, a usted le toca llegar a ser presidente del Partido Unidad Social Cristiana, digamos que en un momento de un poquito más de reposo, pero si hay un partido, como decía Rodzai hace un rato, que requería una reestructuración y que no fue al calor de una derrota que se genera una crisis en ese partido, fue la unidad. ¿Cómo está ese proceso? Porque uno podría ver que en la unidad hubo un cambio de imágenes, de caras, y que se refrescó un tanto, pero necesitó de una crisis enorme para poder reaccionar a ese cambio. Son las crisis las causas principales de los cambios. Hay que ser muy avesado o muy visionario para poder estar en un proceso constante de cambio si uno no está en crisis. Creo que nosotros participamos activamente en muchos cambios que ha sufrido el partido y que los costarricenses vieron y por eso nos apoyaron para aumentar la cuota de diputados. Recuperamos el diputado que habíamos perdido en Guanacaste, recuperamos el diputado que habíamos perdido en Heredia y se nos da una responsabilidad importante de cara al pueblo que estamos afrontando hoy en la Asamblea Legislativa. Los partidos políticos son parecidos a los ejércitos, tienen una función durante la guerra y una función durante la paz, pero tienen funciones importantes. Y no es que los ejércitos desaparecen durante la paz, ahí están haciendo una labor importante. La guerra la equiparo yo al momento electoral y la paz serían los momentos donde no estamos en elecciones. Los partidos políticos deben proponer, deben ser propositivos, deben hacer planteamientos, deben coordinar con sus fracciones. Y hablo en plural porque los partidos políticos tienen fracciones legislativas y municipales, tienen alcaldes municipales. Algunas veces tienen el poder ejecutivo, pero muchas veces no tienen el poder ejecutivo y les toca articular y coordinar con el legislativo y con las municipalidades, haciendo que proponiendo cosas para beneficio de los costarricenses. No sé si era Danilo o era Rodzai que decía que los partidos no son fines en sí mismos. ¿Qué significa eso? Que los partidos existen para solucionarle las cosas a los habitantes. Eso es lo que significa no ser un fin en sí mismo. Muy bien, entonces los partidos tienen la obligación principal de proponer soluciones y ejecutar soluciones para beneficio de los costarricenses, estén o no estén en el Poder Ejecutivo. Eso deben hacer los partidos políticos y debemos hacerlo también en los tiempos de paz, es decir, en los tiempos cuando no estamos en elecciones. Ese ha sido el problema, que como vehículos que somos, solo los encendemos para las elecciones, y ese es el gran error, y por eso es que tenemos el castigo más grande por parte de la ciudadanía costarricense. Yo decía en la presentación del programa Rodzai que muchas veces el ciudadano solo se preocupa por los partidos políticos en las elecciones, ahora que Pedro hacía referencia al tema, y que después de que pasan las elecciones la gente los desdeña, y es muy común que el ciudadano diga: yo soy un gran demócrata, pero odio los partidos políticos. Y vos, como experto del tema, nos confirmarás que una democracia sin partidos políticos prácticamente es imposible. Pero yo noto que hay momentos de crisis en los partidos políticos costarricenses, y lo estoy viendo en la actual administración. Liberación entra en crisis porque pierde, pero el PAC gana y está en crisis. Entonces uno no comprende que a razón del resultado del proceso electoral es que la crisis se da, sino que me da la impresión, ahora que todos ustedes hablaban, que el tema es un tema de institucionalidad de los partidos. Ciertamente, de permanencia, eso que Pedro y don Danilo también mencionaban. Lamentablemente hay un déficit, lo dije, de institucionalización, de permanencia, de certeza en los procesos y en las reglas del juego que hagan que un partido político no solamente dependa de su época de guerra, parafraseando
la analogía de Pedro. Pero eso no es un... A ver, yo sé que mal de muchos consuelo de tontos, dice nuestro pueblo, pero no es una situación que singularmente sufren los partidos costarricenses. Uno da un vistazo a la región centroamericana y más allá, y nos damos cuenta de que los partidos son básicamente intrascendentes fuera de los periodos electorales. A mí me parece que hoy el periodo diferido de elecciones municipales, por ejemplo, o las nuevas implicaciones que no solo en materia económica tienen, por ejemplo, la deuda política adelantada que permite procesos de formación y capacitación permanente, todo este tipo de estímulos harán más tarde o más temprano que los partidos se tengan que adaptar a la necesidad que tiene la ciudadanía de que ellos permanentemente establezcan ese vínculo, ese vaso comunicante, como dicen ustedes, entre ciudadanía y procesos de toma de decisión formal o sistema político. Eso, a mi juicio, es un tema fundamental, medular, pero que es extraño también a la cultura política costarricense, por lo menos más reciente. Don Danilo mencionaba ahora que hay ciertamente un cambio epocal, llaman algunos sociólogos, que hacen mayúsculo, o por lo menos más evidente, el distanciamiento entre las instancias tradicionales de participación, representación y socialización política, y el ejemplo son los partidos políticos, y lo que somos como personas y como ciudadanos hoy, ¿verdad? Mencionaban, por ejemplo, que los partidos políticos, y eso también es un problema para ellos, aunque siguen siendo indispensables para la democracia, porque no existen desde el punto de vista no solo normativo, axiológico, moral, democracia sin partidos políticos, lo cierto es que en lo histórico concreto no nos encontramos ninguna experiencia democrática exitosa sin partidos políticos. Entonces siguen siendo indispensables. Pero el hecho no es que sigan siendo indispensables, el hecho es que ya no solo son las exclusivas instancias de representación política y además están siendo competidos y muchas veces, como bien menciona don Danilo, de manera poco clara, por poderes que en algunos casos podemos llamar poderes fácticos, ¿verdad? O sea, poderes de hecho, aunque no de derecho, y en algunos casos son sustituidos por ello. Pedro mencionaba algo que desde el plano del deber ser es importante, como esto, la existencia de la actividad partidaria fuera del periodo electoral. Eso es un deber ser, no lo es en este momento, ¿verdad? Por lo menos no lo es como debería ser, uno. Y dos, también me parece algo amenazante, es un desafío, es un reto que puede ser y debe ser superado. Y es que en muchos casos también los partidos políticos están siendo sustituidos por irrelevantes frente a la resolución de problemas sociales sustantivos. Bueno, pero es más fácil, perdón Pedro, acudir a un medio de comunicación, acudir a un noticiario o algún programa o sección específica de esos noticiarios para que te resuelvan un problema en tu comunidad, sí, antes de asistir a un representante o un regidor en tu comunidad, ¿verdad? Y eso es una realidad triste, pero es también un desafío y un reto para los partidos políticos en su reconversión. No, yo creo que podemos terminar este programa aquí, porque aquí ya Rodsay le llegó al punto y está la solución, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es que los partidos sean proactivos para resolver las decisiones. Ya se acabó el programa. Muchas gracias, don Claudio. Mire, pero es que hay un tema que yo, oyendo a Rodsay, se me viene a la mente, y te lo dejo a vos, Danilo. El Partido de Unidad, y te lo dejo a vos por lo siguiente, el Partido de Unidad y Liberación Nacional en algún momento aglutinaron muchos sectores. Entonces eran partidos como lo parecen, multiclases, o multigremios, o multisectores. Hay un momento determinado... Dos grandes sombrillas. Sí, un momento determinado que ambos partidos se dedican a hacer clubes electorales, para ganar las elecciones. Y maquinaria electorera. Sí, hay sectores muy pequeñitos que son importantes dentro de la democracia, porque todos somos iguales y a los que había que darles espacio, pero que electoralmente no representan nada y son abandonados. Entonces empiezan a aparecer partidos más específicos en su ideología o partidos más específicos en cuanto a las luchas, con la intención de llevar 1 o 2 diputados a la Asamblea Legislativa. El movimiento libertario nace de una decisión, más o menos, en un momento clave en que la unidad está entrando en crisis. Bueno, lo hacen antes, pero la fortaleza que asumen o que se nutre de sus dirigentes es cuando la unidad entra en crisis. No necesariamente, sí se da coyunturalmente pues una confluencia con el nacimiento del Partido Movimiento Libertario, una propuesta muy clara en el tema del libre mercado, una propuesta muy clara en el tema de tramitología, del tamaño del Estado, del rol que debe jugar el Estado y pues coyunturalmente los problemas que el Partido Unidad Social Cristiana afrontó para la época.
pero no vamos a decir que es una incisión del Partido Unidad Social Cristiana, porque nosotros nos venimos nutriendo de diferentes personas que han participado políticamente. Recordemos que antes el fortalecimiento de dos partidos políticos. Yo soy el caso de que yo no participé con ningún partido político tradicional y nazco en el Libertario, igual que este caso en particular. Le puedo decir que dentro de la dirigencia nuestra hay mucha gente que nace dentro de la filosofía libertaria. Al inicio el partido hace ¿Y esa filosofía no sería un amarre por ser tan específica? No, es que, mire, ¿quién no quiere que se le defiendan sus derechos? ¿Quién no quiere tener su título de propiedad? ¿Quién no quiere que haya competencia para que yo pueda escoger y favorecerme? Pues cualquier ciudadano va a escuchar la explicación, va a analizar la propuesta política y va a decir: yo me identifico claramente con esta propuesta política, y efectivamente eso le permite al partido asentarse, ir en un crecimiento exponencial en el número de diputados, en el porcentual incluso de la intención de voto para presidente, que bueno, esta última elección tiene sus puntos de análisis, que yo creo que todavía vamos a seguir esperando que algunos sociólogos nos expliquen lo que sucedió. Sin embargo, sí le digo, es un partido político con una propuesta clara. Y decía Pedro algo que yo comparto plenamente con Pedro: los partidos políticos deben ser propositivos bajo la perspectiva de su visión país para llegar, seamos o no ejecutivos, con una propuesta clara en las diferentes áreas. Y yo creo que en eso el movimiento libertario ha sido extremadamente claro. Y en algunos momentos, y usted, Claudio, no se cansa de decirlo, asustó a la gente. O sea, nosotros fuimos muy claros cuál era nuestra posición en tema de mercado. Igual la pasada campaña política electoral, lo que hoy le dicen al señor presidente fue lo que el partido planteó. O sea, ¿cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a bajar el costo de la luz? Cuando decía, es que eso es populismo, el libertario no era populismo, es una gran realidad que hoy le está rebotando en la cara ante una situación que, bueno, pues, yo desearía que en esta mesa estuviera una persona que representara al Partido de Acción Ciudadana para que no digan que me lo estoy jamoneando, pero hoy no tienen una propuesta clara. Entonces, es esa gran responsabilidad, Pedro, los partidos políticos, de venir al electorado con una propuesta que puede ser que la comparta o no la comparta, que puede ser que tengamos que llegar a un punto de negociación, pero tenemos que tener una respuesta. ¿Aló? Banca Fácil del Banco Popular. Es que tengo muchas deudas y quisiera tener solamente una. Claro, le comento que tenemos nuevos préstamos personales. Qué bien, porque siento que no me alcanza el salario. Imagínese que bajamos las cuotas. ¿Podrían cubrir todas mis deudas? Sí, claro. Ampliamos el monto de los préstamos. Es lo que necesito, gracias. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vino Mundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vino Mundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística.
Te doy una pregunta de una vez para que te vayas ahí ahora que Danilo hablaba de esto. Porque fuera de cámaras, vos y yo estábamos hablando de que en la actualidad parece que los partidos políticos tienen que huirle a una posición muy rígida ideológica, porque esa sumatoria en la sociedad solo se logra con posiciones poco claras, sino que generen empatía en todos los sectores, a pesar de que tal vez muchos de los temas que plantean no los comparten. Vos dirigiste un movimiento al interno de la unidad que se llamó Rescate Social Cristiano, ¿verdad? Volver a las raíces ideológicas del partido. ¿Qué nos dirías alrededor de eso? Yo creo que hay que ser muy claro. Por eso ahora al gobierno nosotros le sugerimos que hiciera una concertación nacional, pero al mismo tiempo pusimos una agenda concreta y aterrizada, y es una agenda social cristiana. En esto es lo que nosotros creemos, este es nuestro ideario, ¿verdad? Yo creo en esto, y esto es lo que nosotros le proponemos. No decimos que tengamos la razón, no decimos que tengamos el monopolio de la verdad, pero aquí está nuestra propuesta. Creemos que se debe generar empleo. ¿Cómo? Con inversión. ¿A dónde? Tenemos que bajar el déficit fiscal. Pongamos las cosas en coyuntura. Es una barbaridad este presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. No estamos de acuerdo con un presupuesto de 8.000 millones de colones. Entonces, esa posición es una posición que es clara y coincidente con la visión social cristiana. No estamos de acuerdo con un aumento desmesurado en el gasto público. Creemos que se debe generar energía solar en este país y que todos y cada uno de los costarricenses tenemos derecho a generar energía solar, y no debe ser solo un monopolio del Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Creemos también claramente en que el código laboral tiene que ser reformado para que haya más derechos procesales y más garantías procesales para los trabajadores. Estos son creencias ideológicas arraigadas y centradas en lo que nosotros creemos, y no tememos en ponerlas sobre la mesa para discusión, no para que se impongan, sino para que se discutan. Ahora, en eso que plantea Pedro Rotzai, estar a veces en oposición y con un discurso ideológico es sencillo, pero cuando se está en gobierno, el discurso es sumatoria de todos los movimientos. Pero por otro lado, uno percibe que a los partidos políticos nuestros les cuesta encontrar puntos de confluencia, y siente que el sistema de partidos afecta en demasía al sistema democrático, que hay muchos estudios que demuestran que el costarricense le ha perdido afecto a la democracia, no porque no crea en las libertades, sino que genera, sino porque no la ve dando resultados. Sí, bueno, ciertamente desde la primera intervención de Pedro, y creo que reforzada con las reflexiones de don Danilo, y yo lo dije puntualmente también, es un problema que apela no solo a la representatividad, a la participación de la ciudadanía, sino también a la funcionalidad. ¿Qué hacen hoy los partidos que antes hacían mejor y que ahora quizás ya no puedan hacer? Porque esa es una visión también muy romántica. Pensar que parte de la modernización y el fortalecimiento partidario pasa por recuperar y ser lo que antes eran. A mí me parece que eso es una visión, a mi juicio, no solo conservadora, sino hasta cierto punto eran mejores antes. Histórica. No, pero hacían cosas distintas. Pero quizás aquí también podríamos caer en el otro extremo, y es digamos, una falacia ecológica absoluta, y es que se tienen que adaptar a todo lo que el contexto pase, perdiendo la esencia de lo que son como partidos políticos. No, simplemente hay que tener una lectura del papel que hoy tienen que desempeñar, que tiene que ver con las funciones fundamentalmente sociales, pero que hoy, y lo voy a decir quizás para polemizar, en este país, lo único que mantiene relevante socialmente a los partidos políticos es que tienen el monopolio de la representación política. Porque eso, vía Constitución y por la interpretación, aquí hay abogados, yo no lo soy, la interpretación legal que ha desarrollado el Código Electoral dice que solamente a través del vehículo partido político se pueden presentar puestos a elección popular. Si no fuera por eso y nos remitiéramos exclusivamente a los, comillas, popularímetros que demuestran los estudios de opinión pública, en todos vamos a encontrar a los partidos políticos ocupando el último lugar de popularidad y aceptación.
Eso es absolutamente irrelevante socialmente, porque tenés por encima las iglesias, tenés por ¿y encima a a dónde los está medios de la polémica? comunicación. Pero por eso, No, sí, lo único que mantiene vivo es esa máscara, como hago yo, de respiración artificial que se llama la ley, que le otorga esa posibilidad y un montón de plata a los partidos políticos para que hagan lo que hagan. La constitución política. Claro, Okay. claro. No la ley, digo. Bueno, algunos dirán, Pedro, algunos dirán que exacto, que es el artículo 98 el que establece el 96, ustedes conocen mejor que yo ese tema, pero otros me han dicho, por ejemplo, un Tribunal Supremo Electoral, que no está exento de polémicas, que esa más bien es una interpretación no constitucional, sino legal. Bueno. En todo caso, no es tema mío, ¿verdad? Ustedes lo conocen mejor que yo. Pero la legalidad no es el tema de discusión. Exacto, exacto. Sin embargo, yo le iba a hacer un pequeño paréntesis, una pequeña interrupción, porque hay un hilo muy delgado con la función que debe de tener los partidos políticos cuando estamos haciendo la comparación de aquellos partidos políticos del pasado donde evidentemente hay dos caudillos muy fuertes y a raíz de la figura de esos dos caudillos gira absolutamente todo. Ese caudillismo hoy no es bien visto por la participación popular. Pero usted lo implementa de alguna manera con Otto Guevara. No, para nada. Otto Guevara es una persona que tiene gran valía en el partido, pero no es el partido. Hoy no forma parte del comité ejecutivo tan siquiera. Está en su rol de diputado y creo que lo está haciendo muy bien para beneficio de este país y de los costarricenses. Pero le planteo lo siguiente. El día de hoy existe en la comuna es que no hay liderazgo. O sea, tenés un hilo muy delgado. Yo digo que lo que hay es que hay muchos liderazgos. Hay otro tipo de liderazgo también. Muchos. O sea, ya no es el caudillismo, ¿verdad? Bueno, pero de alguna manera tiene que haber alguien que tome decisiones, de alguna manera tiene que haber alguien que plantee. Y cuando uno ve la realidad que hoy vivimos es, vamos a generar una comisión, vamos a generar una mesa de diálogo y no se decide nada. Entonces, esta es una gran realidad que vive la sociedad costarricense que trae como consecuencia no tener ese deseo de participar porque dice, ahí no pasa nada, yo no voy a ir. Pero si tenés un liderazgo fuerte, dice, ese es el dueño del partido, ahí no hay nada que hacer, ni para qué meterme. Y yo creo que ahí queda pendiente la pregunta que usted le hace a Pedro con respecto a su movimiento interno, que, fue motivo de los cuales nos conocimos, Pedro, cuando usted arranca con todo aquel movimiento, una propuesta dentro del Partido Unidad Social Cristiana, que yo quisiera que Pedro nos cuente, porque fue valiente y que al final de cuentas da resultados. Que no lo niego, o sea, ¿cuál fue esa realidad o cuál es esa realidad? Bueno, la conclusión es que el cambio sí es posible. Cuando nosotros arrancamos, seguro vos pensabas que unos locos no van a lograr absolutamente nada. Jamás. Bueno, pues ahí sí, no mentiras. Había mucha gente, lo cierto es que había mucha gente que creía que el cambio no era posible, y el cambio fue posible. Ahora tenemos nuevos retos. Estamos haciendo una labor importante en la Asamblea Legislativa. Lideramos la aprobación de una ley importantísima como es la Ley de Banca para el Desarrollo, logrando amarrar un consenso que no fue posible en los 8 años anteriores. Ahora yo soy una persona sumamente positiva. Creo que vamos a poder reformar alrededor de un consenso que incluya al Partido Liberación Nacional y que incluya al Movimiento Libertario también. Vamos a poder reformar la legislación laboral que tanto requieren los costarricenses. Y también creo que vamos a poder modificar la manera como se genera la energía en este país. Yo creo que eso es posible y esos consensos son posibles. Creo que es mucho más difícil lograrlo. Estoy absolutamente de acuerdo, creo que es mucho más difícil. Pero creo que una vez que se logran amarrar esos consensos, los cambios son aún más efectivos. Yo tengo una tesis oyendo a Danilo y oyendo a Pedro, y creo que están están en otro mundo. Porque yo veo al presidente de la República actual y a la presidenta pasada que se preocupan hoy en día más por tener ese diálogo y esa cercanía con los sectores que con los partidos políticos. Y los sectores se alejan de los partidos políticos porque sienten exactamente que esos diálogos entre los partidos son estériles. Sí, parte del problema también, no solo de los partidos políticos, sino de la política, o cómo se articulan las relaciones de poder en sociedad, tiene que ver con que las políticas públicas cada vez representan a más y a menos. O
sea, lo que encontramos en la Asamblea Legislativa, en los ejecutivos de los últimos años, y por eso no pasan grandes proyectos y grandes reformas, porque son imposibles, es un picadillo, de leyes, es un picadillo que llamaríamos una neocorporativización de la política. Es un favorecimiento que hace que un plan fiscal pase de tener la pretensión de resolver el tapón del 5% como parte del presupuesto o del PIB nacional a una serie de concesiones sectoriales que termina siendo un ridículo de proyecto que además no pasa. Por exoneraciones, por concesiones neocorporativas. Eso es lo que ha pasado hoy con la política pública. Por supuesto que no puede ser el punto de llegada, Pedro, y estoy de acuerdo. Es mucho. ¿Desde cuándo no se han hecho intentos por realizar una gran concertación en este país? Es ridículo pensar que un país que no ha pasado por otras realidades como las de América Latina, por guerras civiles cruentas, hasta hace muy pocos, y que se han sentado a una mesa y que han ejecutado acuerdos de paz. Entonces sí es posible. Por supuesto, no solo es posible, es deseable. Así es. Pero somos incapaces Pero de hacerlo. no somos incapaces. Pero interesante. Mientras tanto tengamos esa perspectiva corporativa de que con favorecimientos a ciertos grupos sectoriales y a poderes fácticos vamos a resolver los problemas políticos. Que me llamaba mucho la atención porque hace un ratito Rutzai nos contaba de que los partidos políticos se sostienen porque por la legislación siguen siendo, la norma los obliga a hacer representación, pero en el fondo, en la práctica, los estamos viendo que los grupos de interés, los grupos de presión, los sectores, no los ven representativos. Tal vez el ciudadano está obligado a votarlos para que los representen, que tampoco se sienten representados. Pues hay una crisis de partidos políticos bien complicada. Hasta que no logremos esos grandes cambios. Y nada más y por eso puse 3 ejemplos muy claros, para que no estar hablando paja. O sea, si nosotros logramos cambios importantes que lleguen, es decir, un nuevo sistema de garantías procesales le van a llegar a todos los costarricenses. Sería una reforma transversal. Y si además logramos un consenso de todos los grupos políticos alrededor de ese gran cambio, yo creo que estamos avanzando no solamente mejorías para todos los costarricenses, sino que estamos levantando también la bandera de los partidos políticos, bandera en la que creemos. Es que yo creo que, y ahí me quiero referir un poco del rol que deben jugar los partidos políticos, si bien es cierto ese liderazgo que está de alguna manera dando a entender Pedro que está jugando el Partido de Unidad Social Cristiana, yo me veo en la obligación de aclararle. Por ejemplo, cuando él pone el ejemplo de Banca para el Desarrollo, mire, este servidor que está aquí, junto a un ex candidato presidencial, ex vicepresidente de la República, diputado en 2 ocasiones, presidente de la Asamblea Legislativa, como lo es don Luis Fishman, fuimos quienes paramos ese proyecto. Y me siento orgulloso, satisfecho de haber parado ese proyecto. Y de lo que en aquel momento le enmarcamos como inconstitucionalidades, hoy la sala con 1 nos asiste. Estoy esperando el voto integral para ver cuál fue el análisis que se hizo. Y le voy a decir por qué. Porque el proyecto llega a una mesa de negociación cuando el jefe de fracción del Movimiento Libertario dice, votémoslo, y lo consultamos a la sala. Entonces, yo creo que aquí me parece que no jugó ese rol tan fuerte el Partido Político Unidad Social Cristiana. Cuando hablamos del tema de que los partidos deben de ir más allá en el tema transversal, procesal laboral, nosotros hemos sido y seguiremos siendo claros. Nos vamos a oponer a las huelgas en los servicios esenciales, a los porcentajes tan bajos que se requieren para que se declare legal una huelga, y eso no vamos a claudicar. Y eso no significa que no seamos propositivos. Somos un peso que nos da a la sociedad costarricense, y con eso le hemos ido a decir al electorado, esto es lo que pensemos y esto es lo que proponemos. Y esa representatividad la seguimos sosteniendo, aunque nos haya costado políticamente factura. Y me voy a referir a otro punto en concreto. Cuando usted habla del tema de impuestos, no ha habido un partido político más monolítico, con una sola posición en el tema de impuestos, que el Movimiento Libertario. Vos decías, entonces esto es un juego, o sea, esto es un juego donde usted dice, nosotros
Pedro, te lo puedo enseñar, el convenio de gobernabilidad que nosotros suscribimos con la administración Chinchilla Miranda, con puntos específicos, firmado, yo firmé como jefe de fracción, con proyectos de ley específicos. Ahí estaba el tema energético, cuando eso estábamos no con plan de contingencia eléctrica, estábamos con una visión más amplia en la ruptura energética. Y cuidado, ustedes terminan en carrera antes de un año pensando que es un cogobierno del PAC. Nosotros tuvimos que llegar en una coyuntura política a decir, este gobierno, igual que este que tenemos ahora, está sin rumbo y vamos de cabeza al despeñadero y no nos vamos a ir con él. No vamos a gobernar, Pedro, por eso te lo anuncio. Pero qué interesante, porque ustedes dos están en el mundo de la práctica. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1.200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que deje de fumar, yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontera que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar, fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar, no podía dormir. O sea, me estaba matando. Gracias a Dios, pues me arrimé a un programa que estaba haciendo la Caja del Seguro. Vi a una doctora que estaba ahí, yo ahora yo le duro 2 horas haciendo hula hula. Se puede dejar de fumar, es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Ustedes dos están en el mundo de la práctica y yo quiero analizar a los partidos a lo interno y ustedes no me permiten analizar a lo interno de los partidos. Me dicen lo que están haciendo en la asamblea y lo que van a hacer. Pero hay algo, y se lo dejo a Rochay. Danilo cuando arranca nos dice que nadie quiere participar en los partidos políticos. El PNUD en un estudio decía que donde menos participa el ciudadano en organizaciones de cualquier tipo, comunales, deportivas, sociales, lo que sea, en el condominio es en Costa Rica, ¿verdad? Pero ahora qué interesante. Danilo nos dice, nosotros, primero nos dice que no hay mucha gente que se acerca a los partidos a participar, pero después nos habla de un nosotros. Ese nosotros pueden ser 4, 5, 6 gatos en un partido político que asumen un nosotros que es muy limitado. Ciertamente. Porque la participación es mínima. Y además un nosotros ya marca un criterio sociopolítico interesante. El decir nosotros también marca un ellos, o sea, un criterio de diferenciación, límite. Y eso es bueno, prudente y conveniente tenerlo muy claramente establecido en cualquier partido.
¿verdad? Porque no podemos pretender tampoco, los partidos pasaron de ser partidos cártel a ser partidos cacholparios, como llaman hoy, ¿verdad? Atrapa todo. Son capaces de articular al interno de su ideario, de sus principios, de sus postulados a futuro, todo. Finalmente, entonces, pretenden, ¿verdad? Con esa avidez, digámoslo así, pues diríamos en Costa Rica, angurrienta necesidad de atrapar electores y ganar puestos de elección popular, ¿verdad? Satisfacer todos los intereses. Y resulta que eso no puede ser así, ¿verdad? Yo aplaudo en la medida en que ciertamente volvamos, ahí sí, quizás con cierto romanticismo, a tener mayor claridad en los presupuestos básicos del tipo ideológico y ser congruentes con eso, a pesar de, y digo que eso es valiente, a pesar de que esto pueda tener un costo electoral. Aquí partidos con claridad ideológica, por ejemplo, la reciente pasada, Frente Amplio también, y Frente Amplio pasó de tener un diputado a tener 9 diputados, lo cual es un llamado elegante a saber si eso es o no más exitoso que hoy, respondiendo a una pregunta que dejamos de lado hace un rato, si eso más bien hubiera sido cuchillo para el propio pescuezo en el caso del Partido Acción Ciudadana. Ahí volvemos la mirada hacia adentro, entonces tampoco es suficiente, es un mosaico muy complicado. Ustedes son presidentes de una organización que se sabe, son hiper complicadas, porque el PAC no va a depender entonces de su éxito electoral, sino de algo que carece congruentemente desde que se constituyó, que es su capacidad de penetración territorial, ¿verdad? Y eso sí lo tienen otros partidos, como el caso de la Unidad Social Cristiana, que le permitió salir de una profunda crisis. Sí, un maremoto. Sí, de un tsunami. Que uno se imaginaría que solo con eso pero ya conservó no hay nada justamente peor que algo que es regla básica en la institucionalización de todo partido político, que es la penetración nacional, o lo que llamaríamos la nacionalización partidaria. Bueno, entonces resulta que los partidos políticos internamente son también entidades hipercomplejas, que van desde tratar de, por ejemplo, lo que hemos dicho, atrapar un electorado sumamente plural y diverso y cada vez quizás más distante, mantener bases territoriales de manera permanente, reconvertir liderazgos, porque además también el Código Electoral se lo impone, cada 2 o 3 años tiene que meterse en procesos interminables de reestructuración, etcétera. Entonces, que decía, son entidades sumamente políticos son atrapados todos. Yo quiero terciar en algo porque han dicho varias cosas y quiero contestar. Creo que es que Rosay decía, estamos comparando el ser con el deber ser, pero yo quiero decir otra cosa. Debemos comparar el ser con el poder ser, que es todavía más bonito, porque cuando hablamos del poder ser, estamos viendo a dónde está la oportunidad. Y entonces veamos a dónde es que está la oportunidad. Y eso es política, poder hacer. Poder hacer. Entonces veamos a dónde. Muchas gracias. Veamos a dónde está la oportunidad. La oportunidad está muy bien. Para los libertarios fue muy importante parar Banca para el Desarrollo en su momento. Y no digo que eso hubiera estado malo, eso no lo digo. Lo que digo es que lo que hace falta es, muy bien, hecho eso, ¿cómo le buscamos la comba al palo para quitarle las pulgas y llevarlo a algo que sea aceptable en la gran colectividad? Uno de los elementos, uno de los ejercicios que no hemos hecho es la negociación de varias cosas a la vez, de varias leyes a la vez, de varios paquetes a la vez. Eso permite, cuando estamos negociando solo una cosa a la vez, habrá perdedores y ganadores muy claros, si es una sola cosa la que se está negociando. Pero si nos sentamos y ponemos 10 cosas en la mesa. Pero la unidad ha sido, digamos, en el caso del paquete fiscal, dice que no, 1 por 1 cada impuesto, porque todos juntos no, hay una contradicción. Pongamos 5 impuestos, pongamos energía, pongamos el Código Procesal Laboral, pongamos los derechos de los homosexuales, ponemos un paquete variado y negociamos el paquete variado. Y una vez que negociemos ese paquete variado, el movimiento libertario tendrá algunas concesiones y tendrá algunas ganancias también. Y así armamos ese cubo Rubik y logramos pasar 10 cosas que sean verdaderamente importantes para el país. Creo que tenemos que cambiar la dinámica. Creo que el hecho de que estemos en un multipartidismo implica que tenemos que cambiar la dinámica. Pero creo que también que el electorado, al forzar ese multipartidismo, nos está mandando un mensaje clarísimo e inequívoco. Cambien la dinámica y háganlo de otra manera y pónganse de acuerdo. Eso es lo que está diciendo el electorado y ese es el recado que nos están dando. Dani, te la dejo, vas vos, pero te voy a dejar de paso esto porque hay algo que a mí me llamó mucho la atención que Rosay dijo.
y sentí como que era una piedra para el movimiento libertario, directa a la frente. No era mi intención. No era tu intención, pero yo la sentí. Y créame, no me aludió. No. Pero cuando No me dice aludió Rotzai, absolutamente. cuando Rotzai dice Los que que saludan son los de Liberación Nacional. Yo no me he aludido. que el Partido de Liberación Nacional, perdón, que el Partido de Unidad, el Partido Movimiento Libertario nace con una ideología claritititica, de eso no hay duda. Pero resulta que en la última elección, después de esas transformaciones que ha tenido en 4 o 5 procesos, se volvió la chapalotodo que dice Rotzai. O sea, el pensamiento libertario pasó al baúl y vimos al candidato y al partido en unas contradicciones existenciales solo porque quería atrapar electorado. Bueno, es un tema de apreciación porque yo creo que ahí están los estatutos del partido. Es un tema de discurso del candidato y del partido, no es de apreciación. No, o sea, cuando usted vamos a ver, o sea, yo quisiera ver un solo tema en que se haya apartado de los estatutos. Nosotros hicimos una gran reforma. El tema del aborto, el tema del matrimonio gay, se volvió conservador, el Partido Libertario. El Partido Libertario siempre ha estado y estará a favor de las sociedades de convivencia. Y sigue estando a favor de las sociedades de convivencia. ¿Otro Guevara no dijo lo contrario? El matrimonio, no. Estamos hablando sociedades de convivencia versus matrimonio igualitario. En el aborto cambió. En el aborto cambió. Y además hubo un gran cambio en nuestros estatutos. El tema religioso cambió. Y antes, eso es un tema muy personal. O sea, esto es un partido liberal, esto no es un partido autoritario que le imponga, eso es un tema muy personal. En nuestro partido hay personas que practican religión católica, no ninguna religión y demás, porque este es un partido liberal. En la deuda política cambió, ¿no? En la deuda política cambiamos hace muchos años. Hace muchos años. En aquel momento histórico te estoy diciendo, Pedro, que fue para la elección de la Cámara de Diputados de Luis Antonio Barrantes, que desde esa época se cambió, donde el partido dijo, no, ¿cómo vamos nosotros sin dinero a seguir compitiendo? No 2006, se puede. 2006. Sí, fue una gran discusión, igual que hace una gran reforma estatutaria, donde se viene el centro del ser humano. Dijo un momento algo fundamental, que son unidades singulares. Sin embargo, le quiero decir algo. Dos cosas. Primero vamos a acabar con este tema. Va a entrar el partido en una propuesta de volver a capacitar a nuestra gente, de apostar fuertemente a la capacitación. Y no es la escuelita del PAC, sino es a tener mayor claridad en qué es lo que se está proponiendo y cómo lograr lo que se está proponiendo. Y hacia eso vamos, y usted lo verá en las próximas semanas. Vamos a tener reformas en nuestros estatutos que se le va a plantear del Comité Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional, múltiples reformas, y además, porque aquí hay momentos en que hay que aclarar. Dice usted también, don Claudio, aunque el partido tenga 4 gatos, mire, yo no he encontrado, Pedro, y ustedes, Partido Unidad Social Cristiana, nosotros, Movimiento Libertario, tenemos líderes en todo el país. En cualquier rincón de este país tenemos 1, 2, 3, 4, no sé cuántos, pero ahí tenemos una consolidación de una célula nacional. Pero el Partido Acción Ciudadana, el de la Acción Ciudadana, hay lugares en que no tiene a nadie. Inexistente. Entonces usted dice, ¿qué contradicción más rara? Y con las mesas de diálogo y con las mesas de los conservatorios y la participación ciudadana, y no tienen a nadie, y así llegan al poder. Hay un problema existencial ahí, don Danilo, permítame, y es, podríamos hablar de eso, lastimosamente no tenemos a nadie del Partido Acción Ciudadana, pero es que hay un enorme problema, digo yo. Hay un problema de existencia. A mí me encanta hablar con dirigentes como ustedes que reconocen en primera instancia lo que es un partido político. Hay un problema genético en la Acción Ciudadana, y es que desde el principio era incluso penado pensarse siquiera como partido político. No, y le quiero contar una anécdota, pero no me queda la menor duda que la experiencia legislativa le va a hacer muy bien a usted, porque yo sé que usted va a ser diputado en algún momento. Estábamos en una mesa de reunión. Lo está promoviendo. No, pero yo sé que va a ser diputado porque ellos manejan muy bien el tema del Comité Ejecutivo versus Diputaciones, lo hacen muy bien. Yo sé que Pedro lo va a lograr. Además, tiene usted muchas capacidades también. Ojalá coincidamos entonces. Bueno, y así lo quieren los ciudadanos. Estábamos en una reunión de jefes de fracción, y esto siempre lo cuento, y dice José María Villalta, mi compañero diputado, es que yo sé qué piensa la gente de Unidad Social Cristiana, y por supuesto que sé qué piensa Liberación, y no me queda duda de lo que piensa Libertario, pero ¿qué piensa PAC?
sea, porque ellos dicen, pensamos gente PAC, somos gente PAC, ¿qué es eso? Y así llegan al poder. Yo lo que siento... Y así llegan al poder. Entender el electorado. Paradójico. Entonces, ayúdenos, por favor. Ayúdenos, por favor, a entender es esto. todo un tema, porque al final de cuentas, uno no podría decir que el 1.350.000 era gente PAC. Pero eso ya es la segunda ronda. ¿Cómo llega a segunda ronda? ¿Cómo llega a segunda ronda? Yo para concluir, que quisiera concluir con Rothschild. Sí, ya se nos fue. Porque ¿puedo hacer otro? a mí me da la impresión de que aquí el frío no está en las cobijas, y veo a los partidos políticos muy concentrados promoviendo el parlamentarismo. Y no se ponen de acuerdo en el presidencialismo, que es mucho más sencillo de digerir, que tenemos casi 200 años de tener un régimen presidencialista, y quieren de repente, para concluir el día de hoy, volver a hacer un parlamento al estilo europeo. ¿Pero quiénes quieren eso? Sí, a mí me parece, bueno, los informes de las comisiones de notables, desde la Corec, todo el mundo viene hablando que el enorme problema del sistema político, ya no estoy hablando solo de los partidos, es justamente el régimen acentuado presidencial, lo que podríamos entender como la forma de gobierno presidencialista. Exactamente. El frío no está en las cobijas, pero puede también estar en las cobijas, Claudio. No tendríamos por qué negar también la posibilidad de implementar algunas reformas a ese funcionamiento, por ejemplo, interno de el Parlamento y su relación con los otros poderes. Digamos que eso es un tema sobre el cual debatir. No estaría exclusivamente en eso, y usted sabe, usted me conoce, lo he dicho muchas veces, también en la universidad, a mí me parece que la forma de gobierno es lo último que se debería tocar, ¿verdad? Aquí hay un problema básicamente también de cultura política, y debemos reconocernos a nosotros, porque empezamos con la enorme alcahuetería de saber que pensamos que las y los representantes en los partidos políticos y en los parlamentos son seres, como dice una amiga, venidos de otro planeta llamado corruptón y que nos vinieron a colonizar. No, los representantes políticos somos, aunque no nos gusta vernos, espejo de nuestra propia realidad como sociedad. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí se nos fue el programa. Nosotros nos vamos a quedar aquí cenando, y téngalo por seguro usted que aquí habrá un programa largo que vamos a continuar. Yo espero volverlos a invitar en alguna ocasión. Encantado. Y hablar del tema. Gracias a los tres. Gracias. Provecho, buenas noches. Les recuerdo, mañana puede repetir el programa o recomendarlo a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde, y si no, ya el miércoles en la tarde en YouTube. Un abrazo a la distancia y que estén muy bien.